Yo estaba sirviendo allí de ministro de Eucaristía y para mí esto sí ha sido algo que estremece y me estremece cada vez que lo cuento y cada vez que y no se me olvida porque para mí ese es un regalo muy grande, que no puedo todavía entenderlo claramente porque siento que es mucho para mí. Pero sí, yo como servidora de la Sagrada Eucaristía, el 7 de diciembre del 2003 había un desfile navideño donde mi esposo participa en sus caballos y era un domingo. Pues yo dije, voy a ir a misa y no me toca servir, después de allí me voy al desfile. Por cierto, me llevé ropa de ir a un desfile, no iba así con un vestido para poder servir, porque no me tocaba servir de ministro. Pero faltaba una persona y me invitaban, me decían, vente, vente porque falta alguien, vente a servir tú aquí, a dar la comunión al lado del sacerdote. Yo les decía, no, yo no puedo, así no, yo no traigo, no estoy bien vestida, no puedo servir así. Sí, sí, vente, vente, así estás bien. Pues ya no quise yo servir ahí junto con el sacerdote al lado de él, sino que le dije yo, como ahí en esa iglesia se da bajo las dos especies, yo quise servir como dar la sangre de Cristo, que era al lado de la Virgen junto a un pilar donde está también la Inmaculada Concepción, que sí, también el día 8 es el día de la Inmaculada. Un día antes de la Inmaculada fue que yo estuve ahí sirviendo, dando la comunión. Pero para eso fue un domingo y el miércoles yo había leído un folleto del milagro eucarístico en Laciano, Italia, y me conmovió porque yo dije, hay niños y personas que yo veo que las toman sin tanta devoción y no es una galletita, es el cuerpo de Cristo. ¿Por qué no sucede eso aquí? ¿Por qué en Italia? No podemos ir hasta allá. La gente no puede ir y que aquí sucedan estos tiempos, hace falta que la fe crezca. ¿Por qué no pasa un milagro aquí? Me emocioné mucho de leer ese folleto. Y el domingo yo ya no me acordaba, pero estando yo sirviendo ahí, siempre, pues sí, estuve sirviendo, aunque iba no llevaba vestido, pero me puse un rebozo así largo hasta enfrente para taparme y cubrirme y esconderme junto a un pilar. Y ya estaba casi al final de la fila de dar la comunión, pues los niños llegaron hacia el sacerdote y la ministro que estaba junto con él, tomaron la comunión en sus manos, porque se toman las manos, y cuando llegaron hacia mí, iba una señora detrás de ellos y como otras dos personas, ya era casi al final, y yo veía que un niño nomás lo mordía y volteaba para todos lados, y el otro nomás la partía, y yo les decía, la sangre de Cristo. Y como que no me entendían, les volví a decir y no, les dije, ¿no han hecho su primera comunión? ¿No saben a quién llevan? No. Dije, es que no la vayan a tirar, tienen que consumir el cuerpo de Cristo para darles la sangre, pero si no están preparados, no se la lleven, no es una galletita que ustedes muerden y tiran pedazos donde quieran, no, tienen que saber que a quien llevan es el cuerpo y sangre de Cristo. Y a ellos nomás se sumieron de hombros y me la pusieron sobre el purificador, que estaba yo limpiando el cupón, y esos pedacitos, pues un niño la mordió, el otro la partió, eran pedacitos que yo puse en el purificador. Se los llevé al sacerdote al altar y le dije lo que había pasado y se los enseñé. Y él sí me escuchó y los puso dentro del purificador y me lo dio. Me dijo, cuídemelos mientras se termina la misa. Yo estaba con ellos allí mientras él sale, saluda a los feligreses, regresa y yo estaba esperando dárselos cuando él entrara. Pero en el canto de ese día, la misa, todo fue como que algo diferente, algo que como que yo sentía algo especial. Y cuando yo abrí el purificador para ver lo que yo estaba cuidando, entonces sí me impactó mucho, que todavía me estremece cada vez que lo recuerdo cómo sucedió, porque yo empecé a ver que esas hostias se estaban haciendo gruesas, como ampollitas de agua, corrían chorritos de agua, y donde corrían las gotitas, los chorritos como de agua, se hacían como unas venitas que se ponían rojas como sangre,
Y entonces, y yo decía, ay, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ay, Dios mío, si yo te dije que pasara, pero no conmigo, yo no sé qué hacer, ¿qué voy a hacer? Entonces la otra ministro, que fue la que les dio la comunión a los niños, estaba al lado mío, mientras regresaba el sacerdote, y le enseñé a ella y decía, Jesús, Jesús bendito, nos van a regañar, hay que consumirla, que nadie vea. Y yo le decía, no, al contrario, esto la gente tiene que ver. Y el sacerdote me las prestó, me dijo que se las cuide, no lo vamos a consumir, no. Y allí pues las dos temblábamos, que no sabíamos qué hacer, pero me acordé que ese día, ese domingo, era cumpleaños de mi hijo, del más chico, y como se iba a la universidad, solo venía el fin de semana a la casa, y ese día no pude ir a la misa, pero me fui yo, y cuando me acordé, dije, ay, anoche lo llevamos a cenar, y tomé fotos, y traigo mi camarita. Entonces me fui a la sacristía, allí junto a donde se lavan los vasos sagrados, puse el purificador con los pedacitos, y allí le tomé la foto. Dije, es que yo quiero que esto la gente vea, que vean lo que yo estoy viendo. Si yo lo platico van a decir que estoy loca, que yo quiero que quede una foto, que quede algo para que la gente vea. Pero yo ese día sí me fui al desfile, yo quería enseñárselo a toda la gente, yo quería que vieran, porque allí lo que estaba allí, tenía yo miedo que se borrara, que se desapareciera, y yo quería que hubiera pruebas, que la gente viera lo que yo estaba viendo. Mucha gente las vi hasta llorar cuando veían esa foto. Señores que decían, oh, yo nunca creía tanto en la Eucaristía, ahora veo que sí, aquí está el cuerpo y la sangre de Cristo. Y pues así todo el día se lo enseñé a muchas personas, y yo casi ni dormí toda la noche con esa emoción, con ese estremecimiento de mi cuerpo, y pensando, ¿qué hago, Dios mío? ¿Qué hago? Yo me escondí en aquel lado donde no me fuera a ver la gente que no estaba bien vestida. Pero ay, Dios mío, me pasó lo que Juan Diego, se escondió y la Virgen allí lo encontró. Yo me escondí y allí, no importa cómo andaba vestida, allí te manifestaste, Dios mío. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago? Y así al siguiente día tempranito me habló una de las sisters de las Clarisas de Silmar para invitarme a un evento que tenían y una misa, y ya le platiqué lo que pasó y me dijo, oh, es un milagro, tráeme la cámara para verlo y platícale al sacerdote. Y se la enseñé, y pues sí, se quedó también más impactado porque vio que sí estaba más roja. Pero yo le decía, ¿pero cómo? ¿Por qué se hizo más roja? ¿Por qué? Si yo cuando la tomé no estaba así tanto. Dijo, porque él quería quedar tal y cual quería que lo viéramos. Haga lo que quiera con su regalo, repártala. ¿Puedo repartir fotos? Sí, haga lo que quiera. A usted se le manifestó. Y sí, enséñeselo a quien usted quiera. Y sí, así estuve repartiendo muchas fotos. Y aquí pues también en diferentes partes he repartido como unas 5,500 fotos. Y pues así he estado. Pero durante la pandemia yo sentía mucha tristeza porque yo no podía ir a misa, las iglesias cerradas, y yo la veía todos los días en el teléfono, en la televisión, de catedral estuvo por todo ese año, siempre la veía yo en la misa, pero pues no podíamos ir porque estaban cerradas, y yo decía, bueno, pues no se puede comulgar, pero vamos a ver la misa. Y la veía nomás así, pero cuando ya se abrieron las iglesias, cuando yo regresé a misa, cuando yo veía que los conciertos ya estaban llenos, pero las iglesias vacías, es cuando ya yo decía, Dios mío, ¿por qué no hay otro congreso? Porque esto se quedó así, porque la gente ya no va y no comulga. Esto se tiene que reavivar, se tiene que revivir esto. Yo siento una gran responsabilidad y un gran amor a la Eucaristía, y que esto que se platique sea para que la fe crezca, que no sigamos viendo que vamos a comulgar un pedacito de pan, sino que veamos que después de la consagración realmente es cuerpo y sangre de Cristo, y Él se nos da como alimento. Él no se quedó lejos en Italia como yo pensaba y que aquí no llegaba. Aquí llegan los milagros, y si nos acercamos más a Jesús y nos alimentamos con la Eucaristía, pues que haya más paz en el mundo, que no se atrevan a hacerse daño unos a otros.